Buenas, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted cómo está? Me alegro. Bien, bien. Me alegro también. Gracias. Hoy toca un TP que habla de profundización y repaso porque hay un tema que no se había practicado antes y que va a entrar al parcial, que es este de mover archivos. Trabaje con el archivo mover ventas. Recibir la fecha y el archivo del formulario de admin PHP. Crear la carpeta de nombre año. Vamos a ver qué entendemos ahí. El cual será tomado del formulario. Si la carpeta no existe, deberá crearla por medio de código. Individualice el año trabajando con una función de cadena para separar las partes de la fecha. Mediante código, mover el archivo a la carpeta indicada. El nombre del archivo será año, mes, día, ventas.txt. Sin demoras, redireccionar a la página listar PHP, cuya tarea será mostrar en una tabla los datos del archivo subido, pero solo de aquellas líneas que coincidan con el mes y el año ingresados. Pasar los datos por URL. Los datos del archivo son año, mes, día, DNI, vacuna y cantidad. Entonces, archivo a subir para probar. Yo encima le digo un archivo con el que van a probar subirlo. Esto está pensado totalmente con la cabeza en el parcial 2024. Y tiene inclusive el puntaje y todo que se va a considerar si fuera que fuera un parcial. Esto es nuevo. El tema 2 es un tema real de parcial del año pasado, pero en este tema real está faltando lo de subir archivos al servidor, ¿sí? Pero sí nos da una idea de qué cosas se podría pedir en el parcial, ¿sí? Este ha sido un parcial real. El año pasado no había entrado a subir archivo, este año sí entra. Yo voy a hacer la parte de subir archivo sin tanto detalle, porque esos detalles lo van a hacer ustedes, como una forma de repaso. Entonces, vamos a ver que ya en el parcial incluso va a ser así. Van a tener ciertas cosas hechas y en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, Profe, sí, disculpe, ¿me podría decir la fecha que se pactó el parcial al final? viernes 18, lo que tenemos. Yo les decía, en el parcial se le va a dar uno de estos dos temas, no los dos porque no terminan más, donde ya hay ciertos archivos hechos, ¿sí? Generalmente el index va a estar hecho. El index, en este caso, no tiene muchas cosas, porque no hace falta. Por ejemplo, acá tengo solamente un formulario, ¿sí? Que va a ser para que yo vea la vacuna. Vamos a analizarlo, es como para sacar turnos de la vacuna. Eso está basado en hechos reales, ¿no? Existe una página de un vacunatorio, nada más que yo le hice miren, esta es la página real, inspirada en esa página, donde tiene todo el menú y todo lo demás, y esto es lo que yo he tomado de eso como base, ¿sí? De hecho, de ahí he sacado un turno para vacunar a mi hermano, así que está basado en una página real. Esa parte por lo menos es para poder sacar los turnos. Entonces, acá, esta es la versión original, esta es la versión adaptada, ¿sí? Entonces, se van a introducir todos estos datos, tiene todos los datos reales. ¿Qué quiere decir? Tengo muchos campos, sí, pero el mundo real requiere esos campos. He tratado de ser lo más realista posible. Acá vamos a empezar con el archivo mostrar ventas. Este es el de mostrar ventas. Este, que yo lo empecé como por otro lado, dice mover ventas. Acá cuando le dice trabajar en mover ventas, quiero que lo analicen. Dice recibir la fecha y el archivo del formulario admin PHP. ¿Cuál es admin PHP? Lo vamos a ver acá. Entonces en este otro yo voy a subir un archivo de una fecha dada, por ejemplo hoy,
y voy a subir un archivo. Me dice que pruebe, voy a tener un archivo de prueba. Ventas, ¿sí? Que va a subir y que va a pasar lo siguiente. Recibir, dice en mover ventas, recibir la fecha y el archivo del formulario admin PHP, que es el que me deja seleccionar el archivo. Crear la carpeta de nombre año, el cual será tomado del formulario. Porque el formulario va a tener una fecha. Si la carpeta no existe, deberá crearlo por medio de código. La carpeta va a ser el nombre del año. Entonces, por ejemplo, si a mí me viene la fecha, porque va a venir en este formato, 2024, 10/08, que sería la fecha de hoy, yo con una función tengo que quedarme con este pedazo. Y si tenemos una función que me desarma, porque cuando viene, recuerden que es texto, entonces yo puedo usar una función que me desarme la fecha y yo me quede con el año de 2 dígitos. Y tengo que hacer una carpeta con ese nombre. Entonces, si es esa carpeta, me quedo con 2024, si es esa fecha. Bueno, entonces recibo la fecha y el archivo. Creo la carpeta de nombre año, el cual será tomado del formulario. Si la carpeta no existe, o sea, si la carpeta 2024 no existe, la tengo que crear, o sea, tengo que controlar que exista. Individualice el año trabajando con una función de cadena para separar las partes de la fecha. Otra persona, ninguno de los dos que he hablado hasta ahora, me va a decir con qué función puedo yo separar esto para poder quedarme solo con el año. Explode. Exacto. Vamos haciendo explode de esto y me voy a quedar con la primera componente que va a tener el año. Entonces, vamos por parte. Vamos a ver cómo subo un archivo. Primero lo tengo que recibir. Recibir, fecha, lo voy a poner acá. Importante, hoy lo he visto en la consulta. Cuando hagan el if para controlar, háganlo antes de usar cualquier variable que venga por post o por get o por file, ¿sí? Entonces, voy a seguir usando negado empty para controlar. Ahora tengo dos posibilidades según lo que es mi archivito. Vengo con este y le digo, bueno, a ver, ¿qué campos me están mandando? Me están mandando el campo con el name. ¿A dónde está? Chanfle, acá. Fecha. Y también tengo otro campo con name archivo. Entonces, ¿y dónde va fecha? Fecha va en, si yo veo acá, en el post. Entonces, pregunto si if post del name fecha no está vacío. Y además, tengo que preguntar por la otra parte. Pero, ¿qué pasaba? Cuando yo tengo un formulario que está configurado así en type multipart form data, yo puedo subir archivo. Pero el archivo que yo voy a tenerlo acá abajo, ese archivo no se guarda en post. ¿Dónde se guarda? Para que yo le pregunte sobre eso. ¿Dónde se guardan los archivos cuando yo los Files. Exacto. Entonces, files de la clave, en este caso se llamaba archivo el name. ¿Sí? Esos son los controles que en realidad me falta algo ahí. Porque no bastaba traer el name. Yo tenía que traer otra característica porque el file, si se acuerdan que me creaba una matriz. Una matriz. ¿Era el tamaño? ¿Era el? ¿Tamaño puede ser? Exacto, el size. Entonces yo tendría que ver que el size no venga empty. ¿Y empty qué quiere decir? Que no va a venir 0 y que va a existir. Por lo tanto me han mandado un archivo.
Entonces, esto de comparar con el size el name del archivo, eso se hace siempre. Es un control para saber si me ha llegado un archivo. Ahora, si me hubieran mandado un archivo que se llame, que tenga el name foto, bueno, acá iría foto. Si tiene un archivo de texto, iría el name que puede ser documento y así. Entonces, esto es qué elemento input se trata. En este caso, el name va a ser eso. Y el size, todos los tipos de archivos tienen size. Los archivos de PDF, los archivos de texto, los archivos de audio. Yo podría hacer, spoiler, yo podría hacer un sitio que sirva para cargar archivos de música. Y entonces, ¿qué voy a cambiar? Nada. El name acá y el size voy a seguir controlando. Y después puedo, en vez de armar, ¿se acuerdan? Una imagen con una ubicación de una foto, yo puedo armar un audio con una ubicación de un archivo de audio. Pero bueno, eso es una idea nada más. No quiere decir que va a ser ese el tema que les toque. Entonces, tengo la fecha, que es el campo que tenía. Y el files del name archivo, quiero ver su size. Y entonces vamos a armar. Yo no voy a armar exactamente lo que me pide acá, porque si no, no le dejo tarea. Pero me dice que va a crear la carpeta, que eso lo van a hacer ustedes, si controlen que el archivo exista. Y si, no el archivo, la carpeta exista, y si no existe, la creo. Porque es lo mismo que se ve en archivos de texto. Pero sí, mediante código, fíjense que me dice mediante código, ¿qué quiere decir? Que a continuación, que no uso una función. Si no dijera mediante la función. Mediante código, mover el archivo a la carpeta indicada. El nombre del archivo será año, mes, día, ventas. ¿Sí? Bueno, vamos por parte. Yo tengo que primero tomar esa fecha del post. Entonces yo voy a decir, bueno, acá tengo la fecha. La voy a agarrar de acá. Así como está la fecha, está ya como día, mes, año, como texto. De hecho, yo puedo ver. Pero también pueden ustedes chequear qué se está viendo cuando reciben los datos. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿qué me trae fecha así como está? Entonces, voy a ver si puedo subirlo ahí. Miren, me toma la fecha de la parte del formulario. Está bien, tengo la fecha. Ok. De esa fecha, yo solamente quiero el año. Porque necesito armar una carpeta con ese nombre. Entonces, hablábamos que íbamos a usar una función para eso que es un texto, porque si yo le veo el tipo de dato, getType, si yo le veo el tipo de dato de esto, no me va a decir que es date, me va a decir que otra cosa. Mira. Me dice que es un string. Entonces yo digo, bueno, ya tengo un string cuando viene por el formulario. No importa que sea fecha, no importa que sea un precio, no importa que sea un número. Ya tengo siempre un string. Entonces yo digo, ok, aprovecho que es un string que tiene la forma 2024 1008 y hago lo que decía el compañero, le hago un explode. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí, pero no lo hemos visto por ahora. Y el explode, yo le digo, ¿con qué? ¿Cuál es el string que lo separa? En este caso, como es una fecha que tiene guión en medio, digo, el string que lo va a separar es guión medio. ¿Ok? Y ¿dónde está? Perdón, acá era una coma. ¿Y dónde está la cadena? La cadena está en la variable fecha. Si no se nos había ocurrido eso hasta ahora, hay que repasar los prácticos. Entonces voy a ver si ya tiene el año como yo quería. No necesito el año separado para hacer la creación de una carpeta. Array to string conversion en la línea 18. Ah, porque de todo esto yo necesito solo la primera componente.
que es en el 2024. ¿Está bien? Ahora, usted tiene que hacer un control, que yo no voy a hacer. Acá, controlar. Si la carpeta existe. Y supongamos que no. Después lo vamos a comentar. Si no existe, ¿con qué comando creo la carpeta? Con mkdir. Exacto. Ahora, mkdir, ya vamos a ver cómo lo usamos. A mí me dice que yo creé la carpeta con el año, o sea, tiene que decir 2024. Les dije dónde. Si yo la creo acá ahora, sí, le digo, quiero que me cree esto. Pero esto le puedo pasar una variable así. Esta se llame años. No, esta se llama fecha separada. Entonces acá le puedo decir que quiero el año. Año, no usen año. Y el año va a ser esta de 0. ¿Verdad? Bueno, ahí lo tengo. Y uso ese año acá. Y ese mismo año que ahora lo estoy mostrando, yo podría crear acá la carpeta. ¿Cuál es el problema? Que si yo le digo ahí que me cree la carpeta, habiendo hecho primero el control y todo eso, miren lo que pasa. Yo tengo todos estos archivitos en la carpeta y cuando le digo, está bien, créamela ahí, donde estás. Bueno, la crea. Me aparece junto con los otros PHP. Y no sería la idea, porque si yo estoy por subir archivos, yo quisiera que tengan una carpeta propia, que no esté metida en PHP. Entonces yo digo, no quiero ahí. ¿Y dónde lo querés? Y lo quisiera en un nivel más alto. ¿Lo puedo poner ahí? O le puedo decir que esté en otro lugar. Supongamos que no voy a decir más que esté afuera de PHP, que tenga su carpeta propia. Entonces yo le puedo decir, bueno, entonces no va a ser año directamente, va a ser, la puedo armar a la variable que sea ruta y le digo que a año lo concatene, que a año lo concatene con salir un nivel, punto, barra. Lo concatene con año, entonces va a salir de carpeta PHP y ahí nomás va a crear la carpeta año y no solamente le puedo decir ahí nomás y ya está. Y que la cree. Veamos si sucede. Entonces acá le digo, créame una carpeta en esta ruta. Y vemos si la crea a la misma altura de la carpeta PHP. Por afuera de la carpeta PHP. Entonces vengo acá. Recalculo. Y voy a ver qué pasó. Sí, me creo acá. Porque yo le dije salir de la carpeta PHP y me creo esta carpeta. Y adentro no tiene nada todavía. Pero ya la creé. Ahora, como yo decía, controlar si existe la carpeta, esto solamente va a suceder, por lo menos el mkdir, si la carpeta no existe. Solo en ese caso. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que crear por acá y acá hacer un control. ¿Con qué? Con un if. Un if y una función que ustedes tienen que buscar. ¿Sí? Cuando la crean, ya está. Me quedaría la parte de mover el archivo. En el parcial, yo voy a hacer que muevan archivos distintos. PDFs, imágenes, audio, video. Depende de lo que pase. Entonces, la cuestión va a ser, inclusive, capaz que en 2 temas del mismo horario lo hago subir un archivo de texto. Y capaz que el mismo archivo de texto. Pero no tiene que ser siempre ese que tiene valores separados por coma. Puede ser cualquier archivo de texto que tenga, no sé, un currículum. Y que quiero que el currículum no mueva alguna carpeta y terminó. Bueno.
Pero sí va a variar que como yo puedo subir 5, 10, 15, 20 currículums en la misma carpeta de currículums, va a variar que yo tengo que poder darle un nombre específico al archivo cuando lo suba. Porque muchas veces pasa que si vos le pedís un CV a alguien, un currículum vitae, el archivo se llama cv.docx, o sea, un documento de Word que tiene el nombre CV. Y si vos subís 2 veces un archivo con el mismo nombre, el más nuevo lo sobrescribe al más viejo. Entonces, siempre para protección del archivo, para que no se sobrescriba, a menos que yo quiera borrarle y escribirle arriba a otro, va a implicar una modificación del nombre final. ¿Sí? Y esa modificación tiene que poder salir de algún lado. Entonces, a veces va a ser que incluya parte o totalidad de la fecha en la que se está subiendo el archivo, que permita tomar capaz que un nombre de usuario, capaz que la primera parte de un nombre de un correo, por ejemplo, que me diga, que me tome, supongamos que yo ingrese un correo que diga mri@herrera. Entonces yo le digo que me tome lo mismo que dice en la parte de usuario, es decir, que me tome lo que está antes del arroba. Entonces de nuevo tendré que agarrar el mail, romper esa cadena en 2 cadenas y me quedo con la parte que está antes del arroba, por ejemplo. Entonces habrá distintas formas de armar el nuevo nombre del archivo para que justamente no se pierda cuando yo suba varios. Entonces, pero la estrategia básicamente es la misma, es tomar algo de lo que se ha cargado para renombrar el archivo en su ubicación final. Entonces, Perdón, profe, eso de que lo eliminas y ya hay uno igual, eso es por defecto, digamos. por defecto, si vos subís 2 cv.doc, al segundo lo va a pisar primero y lo pierdes al otro. Bien, eso no hay manera de modificarlo, ¿verdad? Eso es algo de PHP. Claro, eso es digamos. eso es un comportamiento automático. Lo Bien. que vos tenés que hacer es protegerlo creándole cada nueva subida con un nombre nuevo. Bien, y para la carpeta pasaría lo mismo. Si yo tengo una carpeta y creo otra carpeta en el mismo directorio con el mismo nombre, ¿la sobrescribe también? No, lo que va a tratar de hacer si la carpeta ya existe es crearla y te va a dar error. Si no controlas que ya existe. Claro, perfecto. Entonces ponele, si yo acá tomo en cada vez que lo haga, quiero crear una carpeta de este año, la segunda vez siempre me va a dar error. Entonces, este está obligado a tener el control. Bien. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, yo acá voy a preparar el nombre nuevo. Después vamos a ver el movimiento. Entonces, en esta parte, armar el nombre definitivo del archivo a subir. Entonces, una propuesta era esto que dice el enunciado, pero yo no lo voy a hacer porque quiero que usted lo haga. Entonces, yo le voy a decir que a mí me dé el siguiente formato. El formato que yo quiero. Formato. Como no tengo mucho, yo le voy a decir que me tome el mes, el día, punto, la extensión. ¿Sí? Es muy parecido, pero vamos a tomar el mes y el día. Y la extensión. En la extensión es la extensión original. Yo no puedo cambiarle la extensión cuando lo estoy moviendo. ¿Qué otros formatos podríamos tener? Como les digo, que tome de un mail la parte que está en la arroba. ¿Qué otra cosa podemos tener? Que yo tenga un nombre de usuario y lo use el nombre de usuario para hacer el nombre de usuario punto la extensión. O sea, siempre va a cambiar el nombre. Necesito que cambie el nombre para que no se sobrescriba con un nuevo archivo. En cuando trabajemos más adelante, inclusive yo le puedo decir que me genere, por decir algo, 3 letras aleatorias. Entonces, cuando uno suba el archivo y el archivo se llame lo que quieran, se llame documento, y hay 2 personas que suben el archivo de documento, que diga documento-xzi. Y en la otra vez, documento-abc, o lo que sea que salga aleatorio. ¿Se acuerdan que hemos creado clave aleatoria? La misma idea de clave aleatoria se puede usar para generar una pequeña parte del nombre nuevo aleatoria. Entonces, un formato original podría ser eso. Otro formato
que no vamos a usar, podría ser que al nombre original le agregue acá al costadito letras. ¿Sí? O que sea mayúscula. Extensión. Yo lo voy a decir en cada enunciado, donde X, TG son letras aleatorias. En el enunciado va a estar más explicado. Entonces, variantes para elegir el nombre del archivo, montones. ¿Sí? El mes, el día y el mes, el nombre original con algún agregado, puede ser el nombre original con números aleatorios, el otro tema puede ser el nombre original con letras aleatorias. ¿Sí? Entonces, dada ¿qué es lo que me piden? Primero armo el nombre definitivo. El nombre definitivo necesitará la extensión. Entonces, ¿cómo obtengo la extensión del archivo? Primero, ¿dónde está el nombre con la extensión? ¿De dónde puedo sacar la extensión del archivo? Del arreglo ese de files. A ver quiénes están. Están como el día así medio sonolento. El archivo Benjamin, yo le he dado un archivo de prueba para subirlo. Entonces, wake up. La extensión viene como parte del nombre original. Entonces, dentro del name, yo puedo, teniendo el name porque yo puedo subir 3 archivos. Y en particular, el que yo estoy analizando se llama archivo, el otro se llama archivo 2, archivo 3, lo que sea. Bien, ahí lo veo. Entonces, necesito acceder al segundo índice donde me va a dar el nombre. ¿Va? Por acá. Había levantado la mano Juan. Profe, son las 3 últimas letras del nombre. Así. ¿Podría funcionar? Pero ¿dónde está ese nombre? En el array de files. ¿Y en qué parte dentro del array de files? Porque yo tengo el array y digo, bueno, el archivo se llamaba foto, ponele. ¿Y cómo accedo al nombre? Al name es foto, pero el nombre original de la foto. Y está antes del tipo. El primer elemento de la foto. Porque tiene 5 cositos. Creo que tienes el array de la foto tiene 5. Bien, entonces. Guarda 5 datos, ¿puede ser? Sí, vamos a mostrar el printf para ver qué tiene files. Si no se acuerdan en ese día, hagan un printf del arreglo y entonces van acá y lo prueban. Puede pasar que no se acuerden. Entonces, visto acá, dice el array con la clave archivo tiene además un array con la clave name, que tiene la parte de ventas.txt, la parte de type, que tiene explain, la parte de name, que tiene la ubicación temporaria, la parte de error, que tiene si me ha dado un error, y la clave size para el tamaño. Entonces, si lo vemos, si yo tuviera más de un archivo, acá me aparecía cada name de cada input de tipo file. Entonces, donde va a estar el nombre y la extensión es en la clave name, porque tengo esto. En todos los casos, no importa el tipo de archivo, la extensión yo la puedo sacar de la clave name. Ahora, así como está, yo solamente tengo el nombre completo. ¿Cómo hacemos entonces para obtener la extensión? Y ahora le voy a plantear un problema. Yo voy a guardar por error
Voy a ver si me deja primero. A ver si me deja. Me dejó. Tengo un archivo que se llama ventas.txt. Tengo 2 puntos. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a ver el nombre ese. Voy a comentar de nuevo esto. Le voy a plantear un error. ¿Qué ha pasado? ¿Lo he movido o no lo he movido? Ah, no lo voy a encontrar. Porque lo tengo que volver a mover. Entonces, elijo acá de nuevo el archivo. Porque ya no existe ese que yo estaba subiendo recién. Ahora se llama punto. ¿Ven? Ventas.txt. O sea, parte del nombre ahora es punto. Dame un segundito. Ahí está. Bien. Entonces decía, ahora he cometido un error yo en subir un archivo donde tiene 2 puntitos. Ojo cómo vamos a usar ahora. Porque recién hemos visto cómo podía separar las partes de un string o de una cadena usando el explode. Pero ¿qué vamos a interpretar de esa cosa? Es lo que vamos a ver ahora. Yo lo subo y me dice que el nombre es ese. Ventas.txt. ¿Qué podemos hacer para quedarnos siempre, aunque tenga 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, quedarme siempre con la extensión? Entonces yo me quedo con el nombre, pero el nombre a mí lo tengo que ahora separar y extraer a la extensión. Leerlo de atrás para adelante. ¿Cómo lo hago? Con lo que hemos visto en clase, no podemos inventar nada. Cuando llega al primer punto, ahí toma la extensión. ¿Con qué hago? ¿Con qué lo haces eso? ¿Con qué? ¿Con qué va? Tiene 2 puntos, ¿no? No puede tomar el primer punto porque si no... Claro. Entonces, ¿qué lógica seguiríamos para que, primero, por más que tenga el primero, el segundo, el tercero, ¿con qué podríamos hacer esa separación del nombre en pedacitos? ¿Y con qué? ¿Con qué lo vamos a separar? Teniendo ese nombre, ¿no? Sigamos la lógica de recién. Con el explode. Bien, sigamos esa lógica. Vamos con el explode. Nada más que ahora vamos a decir que el separador que vamos a usar para romperlo en pedazos va a ser el punto. Pero, y ahí vamos a poner el nombre. Pero, yo ahora voy a comentar el print. Quiero que veamos cómo nos ha quedado separado para que ahí decidamos qué vamos a hacer. Todavía no tengo la extensión, pero lo vamos a usar esta variable por ahora. printf, perdón. Bueno, vamos a ver qué nos da ahora. Miren, me da un arreglo que en la primera componente tiene ventas. En la segunda componente no tiene nada porque está entre 2 puntos. Entre 2 puntos no tiene nada porque justo estaba pegado. Si hubiera tenido un punto, espacio, un punto o lo que otra cosa, o tenga, hábito que hay gente que por ahí le pone puntos por entero, entonces que tenga 3 puntos y que después de cada punto haya una palabra, no importa. Y finalmente tengo realmente la extensión, que siempre es lo último que me va a quedar en el arreglo. ¿Cómo hago para acceder a eso?
Toma el último valor del array como... Ujú. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para tomar? punto len. No sé, no recuerdo bien si cómo era aquí en PHP, pero es punto len -1. Ah, por ahí va. Nombre separado. Y acá no era len, era count. Count, claro. Entonces, la extensión va a ser el count del nombre separado. Eso me va a dar un número. Ahora yo voy a usar el nombre ese, pero me va a salir la posición. La posición tendría que ser 2. Vamos a ver si llega a eso. 3. Porque me está contando. Entonces, como dice el compañero, -1. Siempre. Entonces yo tengo la posición donde la encuentro. En la posición 2. OK. ¿Y qué me faltaría? Usar ese numerito, que si ustedes dicen, profe, ¿me va a hacer una expresión larga? No. Vamos a poner una expresión. Yo lo parece todo en una sola línea. Pero la idea es que sepamos que hay en cada caso. Entonces, en la posición, yo voy a decir ahora que la extensión está el nombre separado en la posición que acabamos de calcular con el count. En la posición posi. ¿Lo puedo hacer todo esto en una sola línea? Sí. ¿Lo tiene que hacer en una sola línea? No. Entonces, vamos revisando. Tomo el nombre original, que era ventas.txt. Separo ese nombre utilizando como separador el punto para que me quiebre esa cadena en partes. Una vez que hago eso, me quedo con la cantidad total -1 porque quiero la posición de la última parte. Y una vez que tengo eso, uso esa posición de la última parte para acceder a la última componente que se supone tiene la extensión. Y vamos a ver si acá tengo txt o no. ¡Tarán! Fíjense que acá me da un error porque mkdir quiere volver a crear el archivo. Bueno, eso tiene que ser un control con if y con la función fileExist. Entonces, he podido individualizar la extensión recién. ¿Sí? Acá no lo vamos a crear. Lo vamos a crear solo si cumple con el if. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Porque puede pasar que un archivo tenga por error o porque quiso el usuario más de un punto antes de la extensión. Teniendo eso, yo ya tengo la extensión. Paso número 1, necesito esto. Esto está OK ya. ¿Qué más necesito? Necesito saber, porque la función que ustedes van a usar, la función de... Esta no era la siguiente clase. La función que ustedes necesitan para poder trabajar está en la teoría, pero la vamos a ver ahora. Y con eso ya casi vamos terminando con lo difícil. En la teoría 5, tengan paciencia, sigan viendo. Bueno, la teoría 5 habla de una función que viene después de todo lo del archivo de texto que también va al parcial. Casi. Ahí está. Entonces, ahí está. Una función que se llama moveAppLadFile que necesita un nombre de archivo que va a ser un string que sería el origen y un nombre de archivo que va a ser el destino, que es ese nuevo nombre de archivo que le vamos a dar armando lo que nos pidan con la extensión original que tenía. Fíjense que como esta función devuelve un bool,
yo puedo saber si pudo o no pudo mover el archivo, y es algo que vamos a controlar después. Para poder controlarlo lo vamos a almacenar en una variable. Porque todos dicen, lindo, muy lindo, sí moví el archivo, y si no controlo que sí pasó, entonces no tengo la certeza. Entonces voy a decir, bueno, vamos más cerca. Voy a armar el nombre original. El nombre original es el lugar temporal que está dentro del arreglo de files. Nosotros hemos visto que cuando mostrábamos el arreglo de files, me mostraba varias cosas. Y entre esas cosas me mostraba un temp name, un nombre temporal, que fíjense, no tiene ninguna forma en particular. Genera temporalmente ese valor antes de asentar el archivo en un lugar definitivo en el servidor. Entonces digo, bueno, quiero el nombre original o el de origen. Siempre va a ser esto. El files del name del input en cuestión, que en este caso se llama archivo, se podría haber llamado foto, mi PDF, CB, lo que ustedes quieran. Y va entre la segunda componente, el temp name. El origen siempre va a ser exactamente igual, eso no va a cambiar. La extensión se va a obtener de la misma manera, no importa qué tipo de archivo sea. Y lo que faltaría es cuál va a ser el nombre destino. Completo. Completo, ¿qué quiere decir? Tiene que tener la ruta y tiene que tener el nombre con la extensión. Entonces el destino va a ser primero la ruta. La nueva ruta que ya incluye el nombre de la carpeta año. A eso que va a terminar en 2024 le vamos a concatenar una barrita para poder de ahí en más unir con el nombre del archivo. Entonces el nombre final, nosotros no hemos determinado todavía el nombre final. Entonces acá, esto está ok, esto ya está, ya lo puedo usar, así como está. Falta el nombre final. El nombre final, que no es el destino es la ruta con el nombre final. El nombre final depende de lo que nos han pedido. En este caso yo lo decía en el enunciado año, mes, día. Pero yo ahora quiero solamente el mes, el día y la extensión. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta parte de fecha separada. Nada más que vamos a trabajar con eso que ya hicimos, ya que lo tenemos hecho. Fecha separada para el mes solamente. El mes va a ser en la componente 1. Eso se va a concatenar con el mes en la componente 2, porque quiero mes y día. Y se va a concatenar con la extensión nueva. La extensión que yo tenía, que la saco del punto anterior. Con la extensión. Entonces, me faltaría algo más, porque acá dice 10, 8. Y yo necesito que tenga el guión. Entonces le digo, acá va a concatenar con comillas y un guión. Entonces ya tengo el nombre completo. Acá diría 10-8 punto. Me falta el punto. Porque el punto no es el que nosotros hacemos, el de concatenación. Punto. Y recién la extensión. ¿Sí? Entonces va a decir 10 del 8 punto txt. Entonces ahora teniendo la ruta, lo voy a concatenar con la barra para hacer, no sé, porque la ruta tiene el nombre de carpeta. Barra, el nombre del archivo, que va a ser el nombre final. Ahora me fijo cómo es esto que tengo en destino ahora, para ver que ya está. Debería decir la fecha, el mes, no, mes, día y la extensión. Vamos a ver. Lo descubriremos.
Nombre final. Me está faltando. Ah, está mal escrito. Ahí va. Esto es lo que me queda. Perfecto. Entonces, ya que tengo armado el nombre final, y ya tengo, o sea, yo necesitaba la extensión para armar el nombre final. Al nombre final ya lo tengo. Ahora vamos a poner acá ¿cómo se llama? Un wrap para que se vea bien. Cuando digo wrap me acuerdo de eso que se envuelve y se come. Ahí está. Entonces, tengo la extensión. Tengo el nombre final, que es la mezcla de parte de lo que se ha ingresado con la nueva extensión. Va con la extensión. Me falta el nombre original y con la ruta y el nombre final tengo el destino del archivo. Finalmente, ahora sí digo, quiero saber el estado de move a blooded file, donde me dice el string desde hasta. El desde siempre es el nombre temporal que estaba en el origen. Y el hasta o to es el destino completo. ¿Qué quiere decir completo? Que tiene la ruta y el nombre final del archivo. Entonces acá va a ir destino. Y vamos a ver qué pasa. Yo supongo ya que tengo la carpeta creada donde va. ¿Sí? No es la carpeta PHP, es la otra. La 2024. Se supone que ahí se tiene que mover. Tengo que ahora revisar que esté bien la ubicación final. Entonces, vamos a controlar. Punto año me ha generado la ruta de la carpeta 2024. Después les digo yo, a punto año, agregarle la barra y agregarle el nombre final. El nombre final tenía todo hasta la extensión. Perfecto. Listo. Entonces yo ahora, cuando corro mi código, debería aparecer en la carpeta 2024 un archivo de texto.txt con el nombre 10.8.txt. Y vamos a ver, tíos. Actualizo. Y veo. Ahí está. Y yo me acerco, si ustedes no lo ven, y dice 10-medio08.txt. Lo logramos. ¿Tendrá algo adentro esto? Sí, tenía los datos originales que me han pedido que yo suba. O sea, lo ha movido, ha hecho una copia y la ha movido. No es que lo ha cortado. Ha hecho como siempre se pasa un archivo. Se pasa la copia y va con todo el contenido. Perfecto, digo yo. De 10. Entonces, ¿cómo me corroboro si esto ha sucedido? Como esta función devuelve true o false, yo puedo decir que lo voy a borrar ahora el archivito. Total, ya tengo hecho el circuito. Y voy a controlar if estado es verdadero, entonces lo dejo así como estado. Le puedo decir archivo subido exitosamente. Successfully. Y si no, digo archivo o no se pudo subir el archivo. ¿Cuál es el único caso que no se sube el archivo? Si yo no tengo permiso de escritura en la carpeta. ¿Y eso me podía pasar? Sí. ¿Dónde? En un servidor. Pero normalmente en mi máquina no. Entonces voy a volver a subirlo. Recuerden que el archivo yo lo tengo acá. Y es el que se está reintentando subir cada vez que recalculo. Archivo subido exitosamente.
y el archivo vuelve a estar ahí. ¿Sí? Entonces, ese control sí lo vamos a hacer, porque a veces puede haber un fallo, o supongamos que, qué sé yo, sí, generalmente un fallo de permiso, o porque en ese momento que se ha estado tratando de transferir, el archivo no se ha terminado de subir porque ha demorado mucho. Bueno, entonces cuando yo voy a comprobar que que esto no me ha dado verdadero, entonces diré, no se pudo subir. Y generalmente no van a encontrar ese mensaje en una subida tan local. Si está en el servidor y hay un archivo de muchos megas y demora un montón y se corta la conexión en ese momento, yo cuando chequee me va a decir no se ha subido. O si cuando yo subo mi sitio a un servidor, que generalmente son sitios Linux, y tengo mal la parte de permisos y se sube en un lugar donde, o se trata de subir en un lugar donde yo no tengo permiso para subir, también me va a avisar que no se puede. Entonces, bueno, estamos ahí. Eso es todo lo que consiste en subir un archivo al servidor. ¿Sí? A ver si hay algo más arriba. No, el grosso de esto es esta parte. ¿Alguien me quiere sacar una captura y subirlo al WhatsApp? Lo pueden hacer y lo dejan en el grupo. ¿Sí? Si no, bueno, después van a esperar de nuevo a ver el video, etc. ¿Alguien le hace la captura? Que se ve el código, ¿no? Lo mandamos por el grupo de la comisión, ¿verdad? Sí. Perfecto. A ver. Ah, ahí está. Algo pasó, pero ahí llegó. Perfecto, dirigillo. ¿Hay dos archivos, puede ser? ¿O son dos personas distintas? Somos dos personas distintas. Perfecto. Bien. Entonces, esa es toda la ciencia de subir archivos. ¿Sí? Si vamos a hacer lo que ya sabíamos hacer antes de decir, ha llegado el archivo, sí. Armo algo para sacar datos, sí, está todo bien. Armo la ruta, a mí me faltó la ruta. Que no ha salido en la captura. Pero que básicamente sería eso. Para. Ahí. ¿Sí? Pero la ruta siempre la vamos a armar así. Con la punto barra y dónde lo queremos poner. Esa es la carpeta. Esta sería la carpeta. Entonces de esa manera siempre vamos a subir. Y no se asusten. Si el parcial dice subir un archivo de audio, una imagen, un PDF, lo que sea, es lo mismo. Y se hace así. Yo puedo hacer un ejercicio loco de decir, bueno, que lo que se suba sea un archivo de texto que después lo tengo que analizar, como en este caso. Y si no es para analizar, si no tiene esa separación con punto y coma, capaz que sea un archivo para guardar su nombre, moverlo y después mostrarlo desde ya subido al servidor, tomando desde ese archivo los nombres de los source para cargar imágenes, cargar videos, cargar PDFs. Bueno, eso ya es otra cosa, otro tema, ya es otra parte. Es lo único que yo tenía que explicar. Cómo se sube un archivo. Y sin demoras redireccionar a otra página donde se va a mostrar en una tabla los datos de ese archivo. Fíjense que acá he incorporado ventas. Yo no lo incorporé a ventas. O sea, tienen que tomar el nombre original y concatenarlo con lo otro. Pero hemos visto una variante. Y dice así, cuya tarea será mostrar en una tabla los datos del archivo subido. O sea que van a ir a leer el archivo en la ubicación que está ahora y van a suponer que como esto puede ser que yo lo hago ahora y después lo uso en enero, ya es otro año, entonces lo que van a hacer es en una tabla los datos del archivo subido, pero solo de aquellas líneas que coincidan con el mes y año. ¿Por qué? Porque quizás yo quiero hacer el listado de todas las cosas vendidas en tal mes. Entonces, ¿cómo se entera este otro archivo, el archivo listar, del año y el mes que tenía el archivo anterior?
Porque este se entera porque lo ha leído el formulario y tomó del formulario los datos. Este no se puede enterar de la misma manera porque este no está recibiendo el formulario, pero sí se puede enterar porque yo al redireccionar le digo el mes es este mes, el año es este año. ¿Y cómo lo hago? Pasando datos por la dirección. ¿Y cómo paso datos por la dirección, profe? Me está cargando. No, tranqui. Todo lo que yo les propongo está en alguna parte. Ya vamos a ver. Acá. Pasar datos por la URL. Entonces, como el archivo original, el que se llamaba mover ventas, sí se entera de la fecha que hemos cargado en el formulario, y el otro archivo no se va a enterar porque no está recibiendo nada del formulario, entonces yo al otro archivo, que eso sí lo podemos hacer ahora, el circuito ese de el archivo que se llama, ¿cómo se llama? Listar, el archivo listar, es el que va a recibir, dice, sin demora redireccionar a la página listar, cuya tarea será mostrar en una tabla los datos del archivo subido, pero solo de aquellas líneas que coincidan con el mes y el año ingresados. Entonces, esta página, cuando acá sufran una redirección, supongamos que ya está esto, está de 10 MAIVA, se ha subido, y yo le hago acá, si no hay ningún otro HTML, bueno, este no lo vamos a poner acá porque no necesito mostrarlo al año. Controlo que no tengo más HTML y voy a usar la función header. Una función header que va a ir antes de cualquier HTML, va a tener la forma de un string donde en el medio yo voy a separar dos cosas. Primero, el tiempo de refresh, o sea, cuánto va a demorar para pasarse. Yo digo, quiero que demore 0, va a demorar. Si quiero que demore nada es 0. Y ya me fijo acá si es coma, punto y coma. En la función de header. Esperen. Punto y coma. Y después va la dirección en la que yo quiero. Y ahí es donde se crean las variables. Entonces yo le digo, punto y coma. La dirección va a ser, ¿cómo la escribo para que no tenga un error? Directamente el nombre.php. En este caso yo quiero que se vaya a listar PHP que está en la misma carpeta, entonces le digo listar.php y ahí mismo le digo signo de pregunta. Y le doy nombres a las variables, pero no nombres de variables de PHP, sino nombres de variables de dirección. ¿Cómo son? Sin signo de peso. Entonces yo le voy a decir, te voy a mandar el año y lo concateno a ese año con una variable que tenga el año. En este caso la variable que tenga el año es la de la fecha separada. ¿Sí? ¿En qué posición? En la posición 0. Acá la tengo, año. Entonces año va a ir acá. Acá. Y a eso lo tengo que concatenar. Fíjense que me tiene que dar algo así. La variable punto y punto con una variable sí de PHP punto y ampersand punto para seguir concatenando la variable de la dirección concatenado, me faltó ahí un punto, con la variable de el PHP. Entonces yo le voy a decir, bueno, pásame el año y además te voy a pasar el mes que va a tener un igual y lo voy a volver a concatenar ahora con una variable que tenga el mes. Si yo no lo tengo al mes identificado, lo podría decir acá, a ver si lo puedo pegar. No, la otra variable que era fecha separada del mes. El mes está en la posición 1. ¿Sí?
Y si no quiero eso, si lo quiero más chiquitito, le puedo decir así. Ahí mismo, acá, que el mes es fecha separada de 1. Y que acá me use la variable mes para que quede un poquito más prolija la URL visualmente acá en el PHP. ¿Sí? Entonces le digo refresh de 0, punto y coma, URL. ¿A dónde quiero que vaya? Signo de pregunta. ¿Cómo se va a llamar la variable cuando vaya por la URL? Se va a llamar año. ¿Y qué le asigno? El año que estoy viendo en PHP. Bien. ¿Y qué más? Y el mes. ¿Y con qué? Con el mes, que es una variable también. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver la dirección de arriba y después vamos a ver que eso se lo puede recibir del otro lado. Entonces, vamos a cargar este archivo. Y me dice objeto no localizado. Acá se llama lista y acá se llama listar. Profe. Bueno, perdón. Bueno. Lo que no encontraba era el nombre del archivo. Entonces fíjense que acá pasa directamente desde admin a mover venta y a listar. Así. ¿Por qué? Le dije que no haga demoras. Así. ¡Pum! Miren. Acá arriba tengo la variable año y la variable mes. Y con sus respectivos valores 2024 y 10. Entonces, ¿qué me falta? Me falta enlistar, recibir esos datos, que ahora ustedes dirán, ¿dónde están esos datos? Si yo lo paso por la URL, esos datos, están en get. ¿Y cómo lo busco ahí? Y bueno, con el nombre que le hemos dado al crearlo. Le hemos puesto año. Le vamos a poner que no sea vacío. Y que no sea vacío el get de mes. Y ahí, recién lo podemos mostrar. No se olviden de hacer estos chequeos. No pueden usar una variable si no está comprobada por dentro de un if. Es un error, eso baja puntos si yo la uso por afuera o por adentro, digamos, por antes o por después del if. Eso no existe, no se puede hacer. Entonces acá, va acá. Y luego lo concateno con el resto del párrafo. Y voy a poner también ahí el mes. Entonces, como lo voy a poner acá en el medio el mes, lo concateno acá para mostrarlo nada más. Guión el mes. Me tendría que decir 2010-08. Y eso lo concateno con el resto del párrafo. Entonces, controlo que me venga por la URL y es lo mismo que decir si me ha venido por get. Las dos nombrecitos de variables que yo le he puesto y si vienen lo muestro. Vamos a ver. Entonces, empiezo acá, subo. Me han llegado las variables y las he podido recuperar de get. ¿Sí? ¿Dónde han ido esas variables? Acá. Entonces, siempre se trabaja así, se crea un nombre acá sin signos pesos con igual a variables que sí tienen signos pesos y voy concatenando con and tantas veces como necesite agregar variables y después siempre me van a llegar esas variables por get. Eso lo vemos ahora. Esto se soluciona más adelante no pasándole la variable por la URL, sino creando lo que se llama variable de sesión. Pero eso lo dejamos hasta ahí. Por ahora sepamos que si quiero que otra página que no sea la que recibe el formulario pueda ver las variables que esta página ve, se las tengo que pasar.
de alguna manera. Y una de las maneras es esta. ¿Dudas? ¿Quieren que les muestre otra parte del código? Y si no, ya hemos visto todo lo que había que ver para poder afrontar el TP.